Bienvenida a todos y a todas, sabiendo que estamos reunidos desde Chile, Venezuela, Colombia, Nicaragua, Cuba, Mérida, Yucatán, varios estados de México, gente de otros lugares de fuera del continente americano, y a todos y a todas les damos la bienvenida. Hoy tenemos este webinar tan lindo que se ha titulado La oración contemplativa, un camino directo de acceso a Dios. Y bueno, queremos decirles que la ponente es Valeria Alejandra Reichler, espero haber pronunciado bien su nombre, que se las presento desde esta foto tan tierna para ella y tan significativa, y tan tierna también para nosotras y nosotros, porque podemos ver aquí pues el maestro de Valeria, que es Franz Halix, más conocido como Francisco Halix. Ya ella nos platicará, pero les quiero presentar a Valeria. Ella es de Argentina, ella está viviendo ahorita, si no mal recuerdo, en Pergamino, Argentina, y es doctora en ciencias geológicas. Díganme nomás, la tierra la llevó al cielo, me parece muy bien. Y esta Valeria es geóloga y paleontóloga. Es miembro activo de la Sociedad Científica Argentina desde 1989. Y se ha especializado en invertebrados marinos del terciario patagónico. Ha participado en numerosos proyectos de investigación, ha tenido varias publicaciones, conferencias y aporta a museos. De manera independiente, efectúa estudios hidrogeológicos en la zona de Pergamino y alrededores. También, y algo muy particular, es que es miembro integrante de la Banda Municipal de Pergamino y profesora de flauta transversa desde el año 2010. Tiene otras actividades también como la gestión y desarrollo y gerenciamiento de plantaciones, y recorre el camino de la oración contemplativa junto con Francisco Halix desde el año 1997. Ha sido y es su discípula con quien compartió ejercicios espirituales contemplativos, porque aunque Halix no está físicamente con nosotros ya en la tierra, pues está todavía presente de una manera espiritual, en espíritu y verdad. Ella ha dado conferencias desde el 2011, talleres, ejercicios espirituales de contemplación en Argentina, en Uruguay y Chile. Coordina grupos y acompaña grupos en ejercicios contemplativos abiertos y cerrados. También es revisora de la traducción de la última publicación del libro del padre Halix, que se publicará la segunda edición en la editorial San Pablo, Argentina. Actualmente colabora también en la Casa Gries de Alemania, ofreciendo desde su sitio web internacional ejercicios de contemplación al estilo del Camino del Gries en español a distancia. Yo quiero compartirles que he tenido el honor de ser acompañada por Valeria en ejercicios de contemplación de manera personal, y por eso digo que es un honor aquí en Argentina, y soy testigo de la delicadeza y finura de su espíritu para guiarte al Dios de la vida, en todo lo que te rodea, en la naturaleza, en el espacio externo, y de manera especial te lleva a saborearlo dentro de ti mismo, dentro de ti misma. Así me llevó a mí, a través de la naturaleza y sobre todo del propio corazón. Delicada también en el acompañamiento, donde permite que el Espíritu obre en cada uno de nosotros y aprendamos a escucharle. Mejor ya la dejo a ella para que hable y que ustedes descubran ese espíritu tan fino y delicado que tiene como persona, que la hace ser una mujer sabia en el espíritu. Adelante, Valeria, te dejo en el grupo para que tú nos hables del Dios que llevas dentro. Muchas gracias, Re. La verdad que me emociona escucharte, me emociona verlos a todos. Hay muchos de los que están, que conozco, y bueno, les agradezco que estén acá conmigo, y así como yo estoy con ustedes, porque es como un ida y vuelta. Bueno, les quería contar que cuando a mí me invitaron a dar esta conferencia sobre la oración contemplativa,
y el camino de Francisco, del padre Francisco Yalix, lo primero que me vino fue narrar un poco mi propia experiencia. Porque yo pensaba, ¿no? Cuando organizaba esto y decía, el camino, para que sea realmente camino y sea una expresión para otros, se forja al andar y se construye a la luz del recorrido atravesado. Entonces, porque si no queda solamente como una teoría, ¿no? Y la teoría sin experiencia es vacía, o queda vacía. Entonces, bueno, mi punto de partida para esta charla es lo que yo llamo mi gran aventura, ¿no es cierto?, este camino espiritual. El punto de partida es el anhelo, que siempre lo digo y lo voy a decir eternamente. Pero no es cualquier anhelo, sino lo que yo llamo anhelo irrefrenable. El anhelo irrefrenable es algo así como una desesperación interior, que te hace tomar conciencia de que existe algo más allá, que te atrae de manera irresistible y a veces hasta que duele, ¿no? Yo tengo esa experiencia como que desespera, ¿no? Que duele, que desespera, porque uno se ve como impotente de hacer nada. Y es porque es Dios quien llama, ¿no? Es como que Dios te llama y bueno, te alimenta este anhelo. Allá por el año 1997, como dijo Re, respondiendo Dios un poco a mi pedido desesperado de mi camino espiritual, o de mi etapa en la que yo estaba en camino espiritual, Dios me regaló el encuentro con el padre Francisco Yalix, con su camino de oración, con su vida y con su amistad. Pero bueno, yo lo que también quiero destacar en esta charla es que si bien yo lo voy a contar todo o narrar desde mi experiencia, como les decía, yo no soy la protagonista de esto, ¿no? Y no quiero correrme del lugar de protagonista, porque en realidad el protagonista de esto es Dios, ¿no? Y yo lo que hago es ser un espectador, como es el camino este de la contemplación, un espectador de la obra de Dios en mi vida, y por eso me animo a compartirlo, y en la vida de Francisco y de aquellos que también fueron sus guías, ¿no? Por eso, bueno, les quiero contar un poco cómo va a estar, o cómo diagramé yo esta conferencia. Y bueno, en un primer momento yo lo que quiero es contarles el camino espiritual de Francisco, pero no desde el punto de vista biográfico, porque, bueno, ya en otras charlas he contado la biografía de él, a nivel biografía en sí, y bueno, y hay otros discípulos en el mundo que también las han compartido, y sobre todo después de su fallecimiento. Entonces yo lo que les quiero compartir es su camino espiritual, los mojones de su camino espiritual, porque Francisco ha sido un gran místico, un místico de nuestra época. Y a través de su vida ha ido recorriendo peldaños que lo han llevado a forjar el camino que él nos compartió y a través del cual nosotros seguimos su vida y este camino de Dios, ¿no? Así que bueno, eso va a ser como una primera parte. Después de eso voy a entrar bien en lo que es la oración contemplativa. Quiero darles a conocer a Abuelo de Pájaro, porque esto no es un taller, sino es una charla. Para aquellos que no conocen qué es la oración contemplativa, les voy a contar un poco de qué se trata, a grandes rasgos, cómo se practica o cómo lo podemos visualizar, para después meterme en cómo encaja la oración contemplativa en el camino de la ascética mística cristiana, ¿no es cierto? Y de la tradición cristiana en sí. ¿Cuál es su lugar? Y a través de cuál es su lugar, cómo encaja también, o cuál es el paralelismo con los caminos de Santa Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz. ¿Mm? Así que bueno, como verán, es muy ambiciosa mi charla, y bueno, nos ponemos en camino. Bueno, antes yo armé un PowerPoint como para que me ayude en el punteo, y que no me quede ninguna fecha importante de Francisco por el camino.
Lo primero y más importante en su recorrido y su camino espiritual es algo que no tiene fecha. Que no tiene fecha porque es anterior a su nacimiento. Entonces yo quiero empezar por ahí. Francisco muchas veces me contaba que, bueno, él tenía una relación muy, muy especial con su madre, ¿no? Su madre se llamaba Isabela. Isabela tenía los mismos ojos de Francisco, para aquellos que lo han llegado a conocer a él, unos ojos muy especiales, no solamente por el color, un azul intenso, sino por la profundidad y la transparencia de la mirada. Isabela era una mujer que había querido ser religiosa, y su idea era entrar con las religiosas del Sacré-Cœur, que era el colegio donde ella había estudiado. Y tenía vocación religiosa, mucha vocación religiosa. Unos días antes ya había hablado con las hermanas del colegio para entrar, y bueno, habían hablado con la familia, todo. Unos días antes de que ella entrara en el convento, hubo una fiesta, me contaba Francisco, y en esa fiesta a ella no le gustaba bailar, entonces se había sentado en una mesa porque no le gustaba bailar. Y llegaron un grupo de militares de aquel entonces, ¿no? de la rama de la caballería, y entre ellos estaba el que fue después el padre de Francisco. Entonces, bueno, parece que empezaron los bailes, empezaron las cosas y todo el mundo se fue a bailar, pero a ella no le gustaba bailar y a él tampoco le gustaba bailar. Entonces él se acercó, el papá de Francisco, y se pusieron a conversar, conversaron toda la noche. Él me contaba que ella había quedado como impactada, porque después de aquella noche quedó enamorada de su padre, del padre Francisco. Y ella iba a entrar al convento, ya tenía todo arreglado. Entonces es como que entró en un conflicto interior muy grande, y bueno, previo llanto y oración y todo. Y esto cuando Francisco me lo contaba, y me lo contó varias veces, se le quebraba la voz y la mirada se le empañaba de lágrimas, ¿no? Y me decía que Isabela, en este momento de oración y de llanto, de darse cuenta que estaba enamorada, escuchó la voz de Dios, tuvo como una revelación que le decía que se casara porque él, o sea, Dios, no la quería a ella, sino que quería a su hijo, ¿no? Le dijo, yo lo que quiero es a tu hijo, ¿no? Y me contaba Francisco que la madre nunca se lo contó, Francisco era el hijo más grande, que nunca se lo contó a él ni a nadie porque ella no quería influenciar, ¿no es cierto? Y que recién se lo contó a él cuando a él se le despertó la vocación del sacerdocio. Entonces, bueno, ahora sí, yo les quiero compartir pantalla. Vamos a empezar por acá. Como les decía, la idea no es hacer una biografía. Él es Francisco. Francisco nació en Budapest en noviembre del año 27 y en el 47 entró en el noviciado de la Compañía de Jesús. En 1957 vino a Argentina, donde el 12 de diciembre del 59 fue ordenado sacerdote jesuita en Buenos Aires, en la Iglesia del Salvador. En 1966 presentó su tesis doctoral sobre Juan Casiano, y en el 78, previo paso por Norteamérica, se estableció en Alemania, donde fundó GRIS en el año 1983. La casa de ejercicios es GRIS, la casa de ejercicios espirituales contemplativos, en la que permaneció y vivió hasta casi el final de su vida en el año 2017. Falleció ahora el 12 de febrero en Budapest del año 21. Esto como a modo de pequeña introducción. Les quiero contar entonces su camino espiritual. Yo les decía que
la madre tuvo esa revelación, pero en el año 1933 él tiene su propia revelación para ser sacerdote. Y es que antes de irse a dormir, después de haber rezado con su madre las oraciones, su madre me contaba que los visitaba a cada uno de sus hermanos, digamos, iba a la cama de cada uno y rezaba con cada uno de ellos. Después que la madre se va, a Francisco se le aparece el niño Jesús. Y después de esa visión, él dice que va a ser sacerdote. Tiene ya eso puesto en su alma. En el año 1944 descubre él su último motivo, que mientras está un tiempo breve, bastante breve en la escuela militar, descubre que el último motivo para todo lo que él hace es Dios. Y ya con ese querer ser sacerdote, que finalmente, digamos, comienza, después de un par de años de estar en la escuela militar, comienza su camino al sacerdocio. Pero antes, en el año 1945, él tiene lo que para él fue su motivo principal, o su motor principal en la vida, y que va a ser lo que despierta en él este anhelo irrefrenable que yo les contaba, de buscar a Dios de una forma diferente, ¿no? Y es que en el año 45, durante el bombardeo de Nuremberg, él lo describe en su libro de Ejercicio de Contemplación, percibe la presencia de Dios. No me voy a explayar en esto, pero él, digamos, en un momento límite en su vida, tiene una percepción, no es visión con los ojos corporales, sino percepción profunda de la presencia de Dios. Después él va a decir toda la vida que esto es como un paralelismo con la experiencia de San Ignacio en el Cardoner. Yo en un momento, cuando caminábamos, estábamos una vez caminando por Gris, yo le pregunté, le digo, bueno, pero ¿vos qué viste? ¿No? Porque él me lo contaba y yo le decía, ¿vos qué viste? ¿Viste algo? Y él me decía, yo vi como que pasaba de derecha a izquierda, ¿no? Me hacía así con la mano, que pasaba de derecha a izquierda. Dice, pero no fue una visión con los ojos, sino fue una visión interior, en donde yo vi que yo estaba en Dios, que Dios estaba en mí, y que ya nada podía pasar, que no importaba que yo viviera, que yo muriera, que nada, porque no iban a cambiar las cosas, porque era Dios en todas las cosas, y yo en Dios, ¿no? Esa es como esa experiencia tan fuerte que él tiene y que lo marca para toda la vida. Entre los años 1949 y 1951, mientras él está en el juniorado, haciendo el juniorado, él nota que ya su oración se va simplificando, ¿no? Y entonces, al mismo tiempo que se simplifica su oración, va creciendo el anhelo y la búsqueda de Dios. Y él lo define así, como muy categóricamente durante el juniorado. Entre los años 54 y 56, Francisco se encuentra en Mons haciendo los estudios de prácticas de filosofía y teología. Ahí tomó contacto por primera vez con San Juan de la Cruz y con Teresa de Ávila. Y comenzó a entender cuál es la purificación que ocurre durante el camino espiritual. Encontró que San Juan de la Cruz describía por 3 veces que la oración, en el camino de la oración, viene un tiempo en el cual la meditación ya no es más posible, ¿no? Que es como eso, él me contaba que como muchos, como nos pasa a muchos sacerdotes, religiosas, laicos, llega un momento en donde la meditación de la palabra tal vez queda corta. Y hasta ahora nos servía, hasta ahora nos hacía mucho bien, y nos daba mucho consuelo, pero llega un momento en donde ya no más, ¿no? Y se comienza a despertar ese anhelo irrefrenable que yo llamo, en donde uno ya, la oración se simplifica, se hace cada vez más simple, cada vez más silenciosa, uno quiere otra cosa, anhela otra cosa, siente que Dios lo llama a otra cosa, pero si no tiene a alguien
que le diga que está bien que sea así, puede correr el peligro de quedar estancado en el camino de la oración durante mucho tiempo. Entonces, Francisco acá encontró que San Juan de la Cruz, en este su primer contacto, decía eso, ¿no es cierto? Que llegaba un momento en donde la meditación se hacía difícil y finalmente se hacía imposible, ¿no? Y él, bueno, él me decía que lo encontró por 3 veces, ¿no? En la subida al Monte Carmelo, en la noche oscura y después en Llama de Amor Viva. Encontró esto descrito. Entonces, él me decía que después fue y habló con su padre espiritual. El padre espiritual se llamaba Comayú. Y este padre espiritual le confirmó que Santa Teresa había afirmado exactamente lo mismo que él había descubierto en San Juan de la Cruz. Este tiempo, por eso yo les puse, él lo llamó tiempo de silenciosa existencia, porque él definía su oración como eso. Ella no podía rezar, no podía meditar y simplemente estaba, existía. ¿No? Eso que después nosotros hablamos de la oración contemplativa y decimos es un estar percibiendo la propia existencia y la existencia de Dios en todas las cosas. Entonces es este tiempo que él llamó oración de silenciosa existencia. En el año 1958, a través de la charla de un sacerdote, que para él también marcó un mojo muy importante, que fue el padre Lombardi, y de un manual de ascética y mística que se llama Tanqueray, vio por primera vez esbozado de manera espiritual y teológica esto que él había descubierto. Esto que dice que la oración se desarrolla en un proceso que se dirige hacia una mirada simple, ¿no? Que es esta simplificación de la oración. Y ahí por primera vez hace la interpolación con las moradas del castillo interior de Santa Teresa. Y descubre que también hay un paralelismo entre eso y las enseñanzas de Ignacio de Loyola. O sea, él es como que va viendo que todo va encajando, ¿no? Y que todos los grandes místicos van en esa línea. Una cosa que me olvidé de comentarles es que cuando él decide ser sacerdote, y ahí me voy un poquito más atrás, me estoy acordando ahora que él me contaba, que él fue y le dijo a su madre, ¿no? Que quería ser sacerdote. Y entonces la madre le preguntó, ¿sacerdote de dónde? Y le ofreció franciscanos, benedictinos, agustinos, no sé, le dio toda una, jesuitas, le dio todo un listado de distintas posibilidades. Y él me miraba y se mataba de risa y me decía que él le sorprendió que existieran tantas variedades de curas, y le dijo, pero, ¿y todos son católicos? Sí, le decía, ¿no? Y bueno, y él me contaba, decía, porque yo la verdad que no entendía nada, no sabía ni que había muchas órdenes, ni que había clero secular, no entendía nada. Yo lo único que sabía era que quería ser sacerdote y que iba a ser sacerdote, ¿no? Entonces, bueno, ahí la madre le explicó y después tomó contacto con los sacerdotes jesuitas de la Compañía de Jesús, porque eran los que tenían contacto con el Colegio Sacré-Cœur, que yo les contaba que era donde iba la madre de Francisco. Bueno, esto es una anécdota. En el año 1962 descubre la fase contemplativa de los ancianos. Esto después se lo va a escribir muchísimos años más tarde. Es más, es relativamente reciente cuando él escribe 2 artículos en Alemania que tratan sobre la fase contemplativa de los ejercicios ignacianos. Pero bueno, él la descubre en el año 62. O sea, él se da cuenta que no termina el libro de ejercicios solamente en la vía iluminativa, que ahora vamos a hablar un ratito, dentro de un ratito, sino que ya pasa a la vía unitiva. Entre los años 66 y 71, en estos años él es profesor de teología y padre espiritual de los filósofos, ahí comienza a gestar una nueva forma de oración, y él ahí me contaba, era la época del concilio, ¿no?
del Concilio Vaticano II, en donde había toda una revolución a nivel iglesia, de renovación, de cosas que ya eran antiguas, y era como que había un aire de cambio, aire de cosas nuevas. Entonces, tomándose de esto, él lo que quiere es formar una nueva, o hacer una nueva forma de oración que conservara su atracción en un mundo de cambio. Él empezó a gestar esto, ¿no es cierto? Él me decía, yo pensaba, me parecía que estaba medio obsoleto lo que se hacía. Y yo decía, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer para gestar, o cuáles son los intereses para gestar una nueva forma de oración? Tomando en cuenta lo que yo vi como meta, ¿no? Él había visto la meta en este bombardeo de Nuremberg, y habiendo conocido la meta, él quería construir el camino que llevara hacia esa meta, o a otros a conocer esa meta. Entonces, bueno, son tiempos en donde él está en Argentina. Antes de venir a Argentina pasa un tiempito por Chile, después viene a Argentina, y ahí forma un grupo de estudio, en donde él me contaba que era un grupo muy divertido porque había, creo que 6 personas, algunos eran sacerdotes y otros laicos, en donde en vistas a esta nueva forma de oración que querían gestar, se habían puesto como tarea cada uno investigar sobre algo diferente, sobre religiones distintas, modos de orar distintos. Bueno, a Francisco le había tocado el Zen, el budismo Zen. A otro le había tocado el hinduismo, a otro le había tocado todas diferentes cosas, ¿no es cierto? Las partes de esoterismo le había tocado uno, eran cosas locas, me contaba él, pero bueno, ellos querían ver qué era lo que se hacía, es este anhelo de búsqueda. Bueno, entonces, paralelamente a esto, él empieza con este grupo a practicar la oración de Jesús. La oración de Jesús es, lisa y llanamente, la repetición del nombre. Estar sentados, ponerse un tiempo determinado, me contaba que hacían 1 hora, y repetían solamente, cerraban los ojos y repetían el nombre de Jesús. Y paralelamente a esto, él descubre lo que llama en el libro de ejercicios ignacianos el tercer modo de orar de San Ignacio, que es con la respiración. Dice, entre hálito y hálito de respiración, pronunciar una palabra. Entonces le suma a esta oración de Jesús las indicaciones del tercer modo de orar de San Ignacio, y empieza de algún modo a conformar lo que nosotros, es como una oración contemplativa rudimentaria. Entonces, con la respiración, siguiendo esta indicación de San Ignacio, pronuncian el nombre de Jesús y se junta con este grupo. Se caracteriza este tiempo, o él lo llamó, caracterizado por una búsqueda intensiva de un maestro espiritual y por un camino espiritual puro. Él me contaba que todo este grupo de estudio le había servido muchísimo, primero para darse cuenta que el esoterismo no es un camino espiritual puro, y por lo tanto no estaba alineado con lo que él quería, ni con lo que él buscaba, ni lo que él había vislumbrado en Nuremberg. Entonces, que eso ya lo había dejado de lado porque eso no le llevaba para donde él quería. Pero sí empieza a buscar un maestro espiritual, y bueno, acá en Argentina no lo encuentra, pero lo busca realmente mucho. En el año 67, después que él hace su tesis doctoral, ya siendo profesor de teología, se va, hace como un viaje de estudios, y recorre todas las casas de jesuitas del mundo, haciendo un sondeo. No se olviden que él siempre tenía en la mente esto de qué hacer como nuevo para la oración, o sea, para brindarles como camino de oración, de simplificación a los demás o a sus acompañados. Entonces él hace un recorrido por todas las noviciados del mundo, y les pregunta. Él me contaba que iba casa por casa, teniendo reuniones con los novicios,
y les preguntaba exclusivamente sobre la oración. Cómo era la oración que hacían, qué era lo que ellos creían que la oración tenía que tener y no tenían, qué era lo que a ellos les faltaba, qué era lo que ellos anhelaban. Y sobre esto fue haciéndose como un resumen de todos los anhelos, requisitos, fallas también, de las distintas casas o noviciados jesuitas. En el año 1970, o aproximadamente por el 70, él lee por primera vez El peregrino ruso, ¿no? Y él observa que es bastante parecido a la oración esta de Jesús que ellos ya estaban haciendo, pero que él se da cuenta que él busca algo más simple y más quietamente silencioso. Él lo llamaba así, quietamente silencioso. En el año 78 ya lo encontramos en Alemania y comienza a dar forma a los ejercicios de contemplación, así como los conocemos hoy en día, ¿no? En el año 83 funda GRIS, que es la casa de ejercicios de contemplación por excelencia. En el año 80, él toma por primera vez contacto con un maestro espiritual. Este maestro espiritual, después de buscar mucho, lo encuentra en Suiza, y este maestro después se traslada a la India. Francisco empieza a viajar a la India en el año 97. Él me contaba también que su contacto, digamos, el maestro este que se llamaba Mose, le había transmitido mucho a él, pero que él en el fondo de su alma sabía que siempre su gran maestro espiritual había sido Jesucristo. Y él le decía así, Jesucristo, no decía Jesús ni Cristo, me decía Jesucristo, ¿no? Que ese había sido su gran maestro espiritual. Que por supuesto este maestro lo había ido guiando, ¿no? Y bueno, lo que les decía, en el año 83 funda GRIS, y en el año 95 sale la primera edición del libro de ejercicios de contemplación que muchos conocen, ¿no? El libro de contemplación, los ejercicios de contemplación es un manual más que un libro. Y es un poco el fundamento de los ejercicios de contemplación que se dan hoy en día. Por supuesto que cada acompañante o maestro de ejercicios le va poniendo sus propias experiencias y sus propios condimentos. En el año 2012 podemos ver que es la primera mención que él hace de la espiritualidad del ser como última parte del camino de oración. En los libros de ejercicios de contemplación, él como que los termina, de algún modo, por decirlo de alguna forma, en la espiritualidad del silencio. En el 2012 saca el último libro en donde describe distintos tipos de espiritualidad que pasan primero por la espiritualidad de la armonía, después por la del llamado, después por la del silencio y finalmente por la del ser. La oración contemplativa estaría enmarcada dentro de la oración de la espiritualidad del silencio, y lo que yo les decía, que se anima, él ahí me lo contó así, me dijo, me animé por primera vez a escribir sobre esto, ¿no? Y lo llama espiritualidad del ser, que es lisa y llanamente la vía unitiva de contemplación. Bueno, antes de yo seguir un poco y contarles de qué se tratan los ejercicios de contemplación o la oración contemplativa en sí, hay otro, voy a salir de acá para verlos. Hay una última anécdota que yo les querría compartir porque está relacionada con esta espiritualidad del ser que yo les estaba contando. La última vez que yo estuve con Francisco, yo estuve en el 2017 en GRIS con él, por última vez en GRIS. Dios me regaló, porque no hay otra forma de decirlo, y poder ir muchas veces, después que él dejó de venir a Argentina, poder ir casi todos los años a Alemania a hacer mi retiro anual con él, y después a quedarme con él una semana, 10 días, compartiendo la vida. La última vez que estuve con él en Alemania fue en el año 2017,
a fin del 17, Francisco se trasladó a Hungría, donde falleció ahora este año. Y en el 2018 yo tuve la gracia de poder viajar a Hungría y estar con él en Budapest. La anécdota que les quiero contar va en la línea de la espiritualidad del ser, y es que, bueno, yo lo fui a ver, él estaba en un hogar, que era un hogar común, digamos, común para personas, hombres y mujeres, en donde los jesuitas tienen como un cupo, y entonces, bueno, había varios jesuitas, y entre ellos Francisco. Bueno, cuando yo lo fui a ver, me había sacado esta foto que ustedes vieron, que puso Re al principio, la había sacado, esa es la última foto que yo me saqué con él en el 2017. Entonces, para su cumpleaños, yo se la mandé. Le escribí una dedicatoria y se la mandé. Él ya estaba en Budapest y su memoria no funcionaba muy bien en el último tiempo. Entonces, bueno, me contaron que él la recibió y que le encantó, se acordaba perfectamente de mí, bueno, de muchas cosas vividas juntos, y que se la puso en la mesa de luz. Entonces, cuando yo al año siguiente lo fui a ver, llegué a la habitación de él y entonces él me miraba y ya no se acordaba de las personas. Entonces me miraba y yo le decía, ¿vos no te acordás de mí? Decía, y la verdad que no. Y yo le decía, sí, si tenías una foto mía que yo te mandé ahora hace poco y que me dijeron que te encantó y que la tenías. Entonces él me miraba y yo en mi libreta tenía la misma foto que le había mandado a él un poco más chica. Entonces saqué la libreta, saqué la foto de la libreta y se la mostré. Entonces me mira y me dice, mira la foto y me dice, yo esa foto la conozco. Entonces le digo, claro que la conoces porque soy yo, y sos vos, el año pasado, ¿viste? Entonces ahí la miró y a los 2 minutos hizo clic y me enganchó. Ay, sí, no sé qué, no sé cuánto. Entonces yo le dije, bueno, ¿sabés qué? Entonces agarré un cinta scotch que él tenía ahí y se la dejé pegada en la pared, ¿no? Entonces se la pegué en la pared porque no sé, él no se acordaba dónde había puesto la otra foto. Entonces, bueno, el cuento va a que yo pasé un día entero, a la mañana estuve con él, qué sé yo, y a la tarde le digo, vamos a pasear. Entonces, previo, él tenía 2 mujeres que se turnaban para cuidarlos, ahora el último tiempo, espectaculares, una se llamaba Ágota y la otra se llamaba Sila, con CS, y que lo cuidaban un montón. Entonces, bueno, Ágota, que estaba en ese momento, me dio un montón de instrucciones, me dice, bueno, si querés salir a pasear, pasea, pero bueno. Entonces le digo, bueno, vamos, ¿dónde vamos? Nos fuimos vamos a la isla Margarita, que está ahí en el Danubio. Bueno, cuestión es que nos subimos a un taxi, y claro, el taxista hablaba húngaro, yo húngaro no hablo, entonces Francisco le dio todas las indicaciones en húngaro de cómo llegar. Me habían dicho que era ahí nomás, pero el taxi no llegaba nunca, y yo decía, ¿dónde estamos yendo? Pero no podía hablarle porque hablaba en húngaro. Bueno, cuando llega resulta ser que el taxista, en vez de dejarnos en la punta cercana de la isla Margarita, nos había dejado en la otra punta. Y había que caminar como más de media hora para llegar a donde podíamos tomar algo para volver. A todo esto en el hogar me habían dado instrucciones muy precisas, que comían a las 6 de la tarde y que no me fuera a atrasar, qué sé yo. Bueno, cuestión en que a las 6 de la tarde y estábamos caminando por la mitad del coso de la Rambla y no llegábamos ni ahí. Y Francisco me decía, no te preocupes, si la estamos pasando bien. Bueno, el cuento va a que por ese mismo lugar por donde nosotros caminábamos, era primavera, estaba lleno de tilos, unos tilos con unas hojas como yo nunca he visto en mi vida y unas flores enormes, y un perfume a tilo que era embriagador, era una cosa espectacular. Entonces, había mucha gente paseando. Sobre todo había madres con hijos, y con bebés y con cochecitos, con carritos de bebés. A mí me impresionó porque nosotros caminábamos y nos debemos haber cruzado, sinceramente no sé con cuántos, pero con muchos, nenes chiquitos o caminando de la mano de los padres o en el cochecito. Y cuando nos cruzábamos con ellos, los nenes creaban un vínculo visual con Francisco
que era como hipnótico, no lo dejaban de mirar. Seguían pasando, Francisco los miraba, no decía nada, él iba conmigo. Y seguían pasando y los nenes se daban vuelta para seguirlo mirando. Y todos, hasta los bebés, eran todos, solamente lo hacían los nenes chiquitos eso, o sea, chiquitos, chiquitos, y los bebés en los carritos que las mamás los llevaban, abrían los ojos así y las cabecitas se iban dando vuelta. Y a mí me impresionó muchísimo eso, porque yo sé que eso estaba relacionado con esta espiritualidad. Es ese Dios, ¿no? Que a través de sus ojos, ¿no? Vieron que las personas con los ojos, ¿no? Yo creo que era la transparencia del alma y la presencia de Dios en su mirada. Esto es muy fuerte porque Francisco hacía ya en ese momento, ¿no? En donde él ya estaba muy limitado, me hizo ver que esta realidad, que Dios está en nosotros, en nuestro ser, esta espiritualidad del ser que yo les decía, que está en nuestro centro. Y que Dios viene hacia adentro, viene hacia nosotros desde adentro hacia afuera, mientras que nosotros vamos desde afuera hacia adentro. Yo diría que la oración contemplativa fue su arte, ¿no? Y que nos dejó como legados a todos aquellos que quisimos ir más allá de las palabras y de las imágenes. Y que fuimos guiados por el deseo de inmediatez y ese anhelo irrefrenable que yo les decía de Dios, el anhelo irrefrenable. Y que percibimos al Dios inmanente y trascendente en todas las cosas. Y que vislumbramos en su irradiación la verdad, ¿no? La oración contemplativa, y ahora me meto más en lo que es la oración contemplativa, constituye un engranaje fundamental en el camino de acceso a Dios. Yo diría que es un camino directo de acceso a Dios. Por eso yo le puse, vieron que la charla dice, la oración contemplativa, un camino directo de acceso a Dios, porque es así, por eso lo puse de subtítulo, porque llega un momento en el camino personal de la oración en que la oración se simplifica, se vacía, el anhelo crece y hasta desespera, que era lo que yo les decía. Y si uno no sabe qué hacer, se estanca en la oración. Y como diría Santa Teresa, el que no crece, decrece, ¿no? La oración contemplativa es un camino muy simple, y que nos posibilita transitar este anhelo, conduciendo de una manera sencilla el contacto espontáneo y directo con Dios, ¿no? Es el nexo entre lo que se llama ascética y mística, ¿no? En el camino, digamos, la tradición cristiana o las Sagradas Escrituras, las dos cosas, tradición cristiana y Sagradas Escrituras, dividen el camino de ascenso a Dios en tres vías, normalmente, que son la vía purgativa, la vía iluminativa y la vía unitiva. Sin meterme en eso, la vía purgativa es donde uno se encuentra sus propias faltas, se da cuenta que le falta un montón y empieza activamente a purgar, ¿no es cierto? La vida a purgar, a hacer, digamos, penitencia, a confesarse, a tratar de ser mejor, todo eso constituye la vía purgativa. La vía iluminativa, ya todo aquello, digamos, está superado y sería el camino de ser bueno a ser mejor, ¿no? Y ahí se empiezan a trabajar las virtudes. Y es el camino de la acción también, en donde la persona ya quiere, digamos, no solamente progresar en virtud, sino quiere dar a conocer a los otros esto que ha encontrado, la meditación de la palabra, el jugo que saca de eso, empieza a salir activamente, ¿no? Y después está la tercera vía, que es la vía última, en donde la tradición cristiana, las Sagradas Escrituras la definen como ya el hombre no puede hacer nada, es puramente pasiva,
y es Dios el que actúa, es pura gracia. Esa es la vía contemplativa, que es la contemplación en sí. Bueno, la oración contemplativa podríamos definirlo como el nexo entre la vía iluminativa y la vía unitiva. Ahí encaja, es como una tierra de nadie en donde el hombre todavía hace, no es como la vía unitiva en donde ya no hace nada y llueve, digamos, la gracia de Dios, sino que el hombre todavía hace, pero ya no hace como en la vía iluminativa. Y el esfuerzo del hombre en esta etapa o en este estadio intermedio, que nosotros vamos a llamar oración contemplativa, se orienta completamente al estar presente. Al estar presente y al orientarse, es el esfuerzo es estar permanentemente orientado y en presencia, orientado y en el presente. Eso es lo que hace activamente el hombre. Y después Dios va dando la gracia para ir caminando a través de esto. Yo lo que quería era contarles un poquito qué se hace, cómo es la oración contemplativa, ¿no es cierto? Vimos dónde encaja la tradición cristiana entre la vía iluminativa y la vía unitiva. Y ahora yo les quiero contar cuáles son los fundamentos de la oración contemplativa. La oración contemplativa es camino de acceso al ser, ¿no? Esto que yo les decía, en donde Dios está en lo profundo de nosotros y Él sale a nuestro encuentro, al mismo tiempo Él viene de adentro hacia afuera, y nosotros vamos de afuera hacia adentro. Ahora bien, en este fundamento que yo les quiero de alguna forma transmitir, es que Dios es presente, ¿no? Francisco una vez me decía, Dios es silencio, Dios es presencia, Dios es ser. Está en todos lados y en cada persona. En este presente, en esta esencia de su presencia, nosotros sabemos que Dios es eternidad. Y la eternidad es presente puro, presente permanente. Por lo tanto, si nosotros queremos tener un encuentro real con Dios, tenemos que ponernos en su misma sintonía. Es como, siempre yo pongo el ejemplo, es como si yo quisiera escuchar a Mozart, música clásica, entonces yo voy a la radio y en vez de poner la radio clásica, en donde hay posibilidad de que yo encuentre un concierto de Mozart, me pongo la radio de música latina, en donde está buenísima la música latina, pero nunca voy a sintonizar a Mozart. Si yo quiero sintonizar una radio determinada, tengo que ponerme en su frecuencia. La frecuencia de Dios es la eternidad, es el presente permanente. Entonces, el primer requisito o el primer, no sé si llamarlo paso o condición, para poder sintonizar a Dios de manera real y que no sea para mí un escape de la realidad, que yo me creo que estoy con Dios y estoy conmigo mismo en cualquier lado, es ponerme en su sintonía. Entonces, nosotros vamos a hacer, digamos, todo lo posible para permanecer en el presente. ¿Cómo se hace? Bueno, nosotros a través de la oración contemplativa vamos dando herramientas para que nos ayudan a poder permanecer en este presente. Las herramientas son la respiración, la percepción de las manos, la percepción de mi propio cuerpo, la pronunciación de un mantra que normalmente usamos en nombre de Jesús, que primero vamos a aprender a pronunciarlo con reverencia, el nombre de Jesús va a ser el lugar de encuentro. Y una vez que se produce ese encuentro, vamos a quedarnos atentos para que Dios infunda la gracia en el momento que Él quiera. Porque por supuesto ahí sí, la contemplación es pura gracia. Nosotros lo que podemos hacer es
predisponernos a recibirla. Entonces, lo que nosotros hacemos en la oración contemplativa es ponernos, por un lado, en la frecuencia de Dios, por otro lado, orientarnos permanentemente a Dios, y a través del camino que vamos recorriendo, ir limpiando todo. Ahora en un ratito vamos a hablar de Santa Teresa, limpiando nuestro huerto interior o nuestro jardín interior de toda la mugre que hay. Entonces, si, por ejemplo, yo quiero dejar mi jardín para que Dios venga, para que me infunda esa gracia de contemplación, mi jardín tiene que estar lindo, tiene que tener el pasto cortado, tiene que tener flores plantadas, ¿no? Y si tiene basura, tengo que sacarla. Si tomé una lata de cerveza y la dejé tirada, pues tengo que ir juntarla y sacarla de ahí, porque no es el lugar que corresponde. Si está lleno de ruidos, tengo que acallar los ruidos, ¿no? Entonces, yo voy a ir preparando a través de la oración contemplativa, voy a ir preparando este huerto interior para que cuando Dios quiera infundir la gracia de la contemplación, no tenga obstáculos. Yo voy a estar atenta. Y también estar atenta, porque no sea cosa que pase y yo me lo pierda, ¿no? Si el pase y yo estoy en otro canal, no lo voy a poder percibir. Entonces vamos haciendo ese juego, ¿no? Paralelamente a eso, a estas herramientas, para poder permanecer orientados y en el presente, Francisco, y esto por eso yo digo que es su arte, fue como anexando distintos temas, ¿no? Que iban ayudando a este camino de la contemplación. Los temas que normalmente van ayudando están anclados en las Sagradas Escrituras, por eso este camino también es muy, muy cristiano, ¿no? Entonces tenemos la triple relación, la referencia a uno mismo, la necesidad de vaciarse, el proceso de redención, la disposición para el sufrimiento, agarrados de la mano de Cristo, de Jesucristo, el perdón, el nombre de Jesús. Tomamos la Eucaristía como centro y culmen de la vida cristiana, como nuestro fundamento, y todo eso nos lleva hacia el camino del ser, ¿no? Nos va guiando. Por eso yo digo, y esto sí es real, Francisco tuvo la gran capacidad de poder tomar elementos de otras partes. No tuvo el anhelo que él tenía y lo que él vislumbró como meta final en Nuremberg, le permitió no ponerle freno a su búsqueda. Entonces, él no le importaba, por eso yo les decía, y se fue al Zen, y se fue al hinduismo, y se fue a muchos lados diferentes, al propio cristianismo, obvio, nunca se fue del cristianismo, pero lo que él hizo fue sabiamente ver qué cosas hay en otras religiones válidas que pueden ayudar a este camino. Y las incorporó en el camino con tanta sabiduría que no pudo incorporarlas, pero no irse de su propio camino. O sea, no necesitó irse de su camino. Fue como una actualización de Teresa, de Jesús y de Juan de la Cruz, con los cuales él se había ido alimentando. Porque él encontró como de forma muy abstracta sus fundamentos y sus caminos, lo que él iba viviendo, pero necesitó forjar los instrumentos para poder enseñárselos a los demás, para poder hacerlo. Bueno, esto que hay en este esquema que yo les di muy sucintamente del camino de la oración contemplativa, hay un tema muy central que él lo llamó núcleo y capas, ¿no? Y que se basa fundamentalmente en que Dios está en nuestro centro, ¿no? Santa Teresa va a decir que Dios está en nosotros de tres maneras: en presencia, en esencia y en potencia. Y Francisco tomó esto porque él también lo vivió y lo percibió, a Dios en su centro. Y él va a hablar de un núcleo
de un núcleo sano que está en todos nosotros, en todo ser vivo y en especial en el ser humano, en donde Dios habita y no hay nada que lo aleje a Dios de ahí. Dios está. Pero tenemos alrededor de ese núcleo lo que sería una envoltura y una corteza, ¿no? En la corteza nosotros vivimos mirando hacia afuera, porque si miramos hacia adentro, esa envoltura tiene mugre, tiene dolores, tiene vicios, tiene las raíces del pecado original, digamos, se insertan en esta sección intermedia. Entonces nosotros vivimos mirando hacia afuera. ¿Por qué no queremos encontrarnos con todas esas cosas feas que tenemos adentro, pero que a su vez nos separan de ese núcleo en donde Dios habita? Entonces, el camino de la oración contemplativa es ir atravesando todo eso, ir sanando todo eso. Si ustedes me preguntan cómo se hace, bueno, yo ahí les tengo que decir que los invito fervientemente a hacer un retiro de oración contemplativa para poder experimentar, ¿no? Bueno, pero ¿a qué va todo este cuento? O todo esto que yo les estoy contando. Es que Santa Teresa, en sus moradas, describe el itinerario del alma en oración que lleva desde la envoltura hacia el núcleo. Y va contando todo esto que yo les dije, Santa Teresa, en sus escritos. Por eso yo ahora les quiero compartir, voy a ir acá a la pantalla compartida. Para hacerlo un poquito más didáctico, un poco los fundamentos de Santa Teresa de Jesús. La metáfora sobre la oración es esto que muchos de ustedes ya conocen, ¿no? Que es este huerto, que yo no se los leo ahora, ¿no? Esto que comienza, dice que tiene que hacer que tiene un huerto y que lleva malas hierbas, ¿no? Entonces, bueno, este huerto con malas hierbas, que habla Teresa, es lo que yo les decía al principio de esto, y sería el camino para hacer un paralelismo, la vía purgativa, ¿no? En donde uno se encuentra con todas estas hierbas adentro y las tiene que empezar a sacar. La maleza, las latas de cerveza, o las papeles de galletitas, las cajas de, no sé, de salsa de tomate que están ahí también, bueno, todo eso. Entonces, bueno, dice que una vez que está todo eso, tiene que empezar a regarlas, ¿no? Para que las flores den perfume. Regarlas, el agua para regar es la oración, ¿no? Y las flores son las virtudes que van creciendo. Santa Teresa, en el libro de la vida, habla de 4 grados de oración que están relacionados a este huerto que yo les digo, y entonces dice que hay 4 maneras de regar el huerto interior, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el primer grado, que dice sacando agua del pozo, que es mucho trabajo, ¿no? Todos tenemos la experiencia de la oración de meditación, en donde vamos al Evangelio o a la Biblia y leemos un pedazo y lo meditamos, y bueno, ese es esto de sacar agua del pozo, ¿no? Y que con mucho trabajo. Después hay un segundo modo, un segundo grado de oración, que yo se los escribí con un colorcito ahí un poquito más claro, dice que se saca con norias o arcaduces, sería como si fuera un bombeo a mano. ¿Vieron las bombas en el campo en donde, antes de ser eléctrica todavía hoy en día hay, que son manuales, que uno la agarra así y bombea, ¿no? Y dan un poco de trabajo, pero que una vez que empieza a salir el agua, dejas de bombear porque empezó a salir. Y sale, y sale, y sale, ¿no? Y yo pongo un balde, pongo otro, pongo la botella, lo que sea. Bueno, esto es el segundo grado de oración y corresponde a la oración contemplativa. Que es lo que yo les decía, el esfuerzo no es el de la meditación, sino simplemente el de permanecer en el presente y orientados a Dios. Es lo único que tenemos que hacer. Cuando Dios empieza a regalarnos, ya no hacemos más nada. Es de que yo bajo manualmente la bomba, la activo manualmente, ¿no? Poniéndome en el presente, orientándome permanentemente, pero cuando empieza a salir agua sola, ¿qué quiere decir que empieza a salir agua sola? Quiere decir que Dios me empieza
hasta diría algo medio sobrenatural, ¿no es cierto? Que yo ya no hago nada y percibo la presencia de Dios. Y no me esfuerzo en permanecer porque Dios me sostiene, Dios me mantiene. Bueno, ahí vamos al segundo grado. Después están el tercer y el cuarto grado, que no voy a entrar en ellos hoy, que ya son la contemplación. ¿Sí? Estos ya entran en lo que es la vía unitiva. Primero, un primer grado con unión de voluntad o voluntad de entendimiento, y un segundo grado con unión de las tres potencias. Las tres potencias, haciendo eco de lo que llama San Ignacio, como tres potencias son voluntad, entendimiento y memoria. Bueno, ahora lo que yo les contaba hace un ratito, el itinerario del alma de oración, según Santa Teresa, lo explica muy lindo y muy bien en las moradas, ¿no? Y ella lo pone desde esto que yo les decía, Dios está en nuestro centro, y si bien Él viene a nosotros desde adentro hacia afuera, nosotros vamos a Él desde afuera hacia adentro. Entonces ella hace este mismo recorrido, y en sus moradas pone, en las primeras moradas, comienza desde afuera. Yo voy a ir pasándolo rápido porque se me está agotando el tiempo. Acá tenemos entre las primeras moradas son más que nada la vía purgativa y la segunda también. La segunda ya avanzada y la tercera es la iluminativa, ejercicio de las virtudes. Y ya en las cuartas y quintas moradas entramos en lo que es la oración contemplativa. Las quintas moradas sería la oración contemplativa avanzada, en donde nosotros podemos definirlo, para aquellos que han leído Santa Teresa, el gusano ya está entrando a formarse, del gusano se está entrando a formar la mariposa. Ahí entramos en esto. Las quintas moradas se caracterizan por la entrega de voluntad, de la propia voluntad. Las cuartas moradas, nosotros a través de la oración contemplativa vamos ya ejercitándonos en muchas cosas, pero la entrega de la propia voluntad es una de las más difíciles, ¿no? Cuando el alma decide entregar su propia voluntad libremente, está entrando en las quintas moradas. Y ojo que cuando yo hablo de entrega de voluntad, no quiere decir que uno no tenga voluntad. Eso hay que tenerlo muy claro. Uno sigue teniendo voluntad, pero la gran diferencia es que la voluntad es una sola. Hay una unión de voluntades. Las sextas y las séptimas moradas, ya entramos en la vía unitiva y ya en lo que sería la espiritualidad del ser que yo les decía de Francisco. Entonces, cuarta y quintas moradas corresponderían a la oración contemplativa. Y, a su vez, al segundo modo de sacar agua del pozo que hablábamos antes. Santa Teresa es muy, muy didáctica, si bien su lenguaje, para quien lo lee, a veces es medio dificultoso porque es un español antiguo, sin embargo es sumamente didáctica. Si entramos en San Juan de la Cruz es bastante más oscuro. Y si bien recorre los mismos caminos, es un poquito más difícil de entrarle, ¿no? San Juan de la Cruz tiene dos obras que son fundamentales, que son la subida al Monte Carmelo y la Noche Oscura. Yo acá traté de hacerles un esquema, porque no son fáciles no de acceder, ni de leer, sino a veces se dificulta la síntesis. En la subida al Monte Carmelo hay 3 libros. El primer libro trata principalmente de la vía purgativa, pero también de la vía iluminativa. En realidad, la vía purgativa la podemos encontrar hasta el capítulo 13. Después ya del capítulo 13 se va internando en la vía iluminativa directamente San Juan de la Cruz. A esto lo llama Noche Activa del Sentido. El libro segundo también. ¿Por qué Noche Activa del Sentido? Porque uno empieza a apagar el sentido.
los sentidos, o sea, los sentidos, los 5 sentidos, uno empieza como a apagarlos de algún modo, pero con mucho esfuerzo. Por eso se activa, porque yo tengo que poner de mí mucho esfuerzo para dejar de escuchar, para dejar de experimentar a través de los sentidos y empezar a experimentar hacia adentro, ¿no? El libro segundo se llama Noche, más que se llama, trata de la noche activa del espíritu. En esta noche activa del espíritu que yo les decía recién, también trata la vía iluminativa. Acá el alma continúa el acceso de ascenso, pero lo hace ya, se llama del espíritu porque lo hace en la oscuridad de la fe, basándose en que, en una paradoja que sostiene que cuanto mayor es la luz divina que nos atraviesa, mayor es la oscuridad que sentimos, porque cada vez la luz de Dios nos escandila más. O sea, estamos cada vez más cerca de Dios, entonces como nos va encandilando, vemos menos. Después, bueno, esta vía iluminativa entonces estaría formando parte de la noche activa del sentido y del espíritu. Después vendría el tercer libro que continúa con la noche activa del espíritu, completando lo que se llama vía de purgación de la memoria y la voluntad. Y así va encaminando cada vez más el ascenso a Dios. El cuarto libro, en realidad, es una obra completa en sí. Formaría parte como si fuera el cuarto libro de la subida al Monte Carmelo, pero a su vez es un libro en sí, completo, ¿no? Que consta de 2 libros. El primero es La Noche Oscura. La noche Oscura es el nombre de todo, pero el primer libro es La Noche Oscura del Sentido. Y el segundo libro es La Noche Oscura del Espíritu. En este orden, primero en el sentido, la noche oscura del sentido y la noche oscura del espíritu, se van internando cada vez más profundamente en la experiencia contemplativa. Estas son experiencias pasivas y directamente entran en la contemplación. Noche pasiva del sentido y noche pasiva del espíritu. O sea, este libro cuarto o libro de la noche oscura ya directamente es vía unitiva. Bien, ¿para qué les puse todo este esquema? Porque nuestra oración contemplativa entra acá. La oración contemplativa involucra lo que sería la noche activa del espíritu y la noche pasiva del sentido. Y a su vez es esta zona de transición entre la vía iluminativa y la vía unitiva. Podemos decir entonces, bueno, que abarca ese trayecto o esa porción del trayecto de ascenso espiritual que involucra la noche activa del espíritu y la noche pasiva del sentido. Bueno, yo acá tenía algo más para pasarles, pero vamos a dejarlo para otra vuelta, porque lo que sí me parece que está bueno es contarles cómo San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila, también ellos ven este núcleo que yo les decía de las capas y núcleos que Francisco define de esta manera. Santa Teresa dice que ya lo encontramos en distintas partes de sus escritos, pero está muy, muy bien puesto en las primeras moradas y también en el capítulo 40 de la vida. Y ella habla de una fuente en el centro del alma y de una luz resplandeciente. Y dice que siempre está esto. Y ella pone una figura y dice que, bueno, que es como si hubiera esta fuente y esta luz resplandeciente en el centro del alma, que dice que el alma sería como un cristal, que por supuesto, si yo agarro y le pongo un trapo o un paño negro arriba, la luz no opera. O sea, yo lo voy a ver opaco, no lo voy a ver la luz del cristal. Pero eso no significa que no esté. Dice, siempre sigue estando.
¿no? Esa forma gráfica en donde ella dice que Dios está siempre. Y después lo retoma o lo pone de otra forma en el libro de la vida, en donde ella lo compara con un espejo de muchas caras, en donde está siempre Dios reflejándose, ¿no? Y dice que, que está bueno, porque yo cuando dice, esto es muy bueno para personas de recogimiento, porque hace que las personas, Santa Teresa misma lo dice, en vez de buscarlo tanto a Dios afuera, lo busquen adentro de ellas, porque está reflejado en ese espejo. Y entonces ella misma pone un paralelismo con San Agustín y dice, así como el glorioso, ella lo llama glorioso San Agustín, también dice que lo buscaba por afuera hasta que lo encontró por adentro, ¿no? En el tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé, dice San Agustín. Vos estabas fuera de mí, vos estabas dentro de mí, pero yo te buscaba afuera. Y por ahí afuera te andaba buscando. Dice, me aventaba deforme por las criaturas que vos creaste y que no existirían si no existieran en ti, dice San Agustín. Y dice, cuánto lamento todo lo que tardé en encontrarte dentro. Y eso lo dice Santa Teresa, hace ese paralelismo. San Juan de la Cruz también habla sobre este Dios que vive en nuestro centro, en nuestro núcleo, y que no deja de estar nunca ahí. Por más que yo me vaya, me desparrame, me vaya por afuera. Y él lo asemeja a un rayo de sol en una vidriera. Él lo pone así, en el libro de la subida al Monte Carmelo, en el libro 2, lo pone. Y él dice que, supongamos que hay un rayo en una vidriera, ¿no? El alma es la vidriera y el rayo es Dios. Y la vidriera dice que puede estar sucia con manchas, con motas de polvo, la habla del polvo en la vidriera, y dice, pero Dios siempre sigue estando. Y lo que se ve de afuera de esa vidriera, se ve en función de cuán limpia está la vidriera. Y no porque esté o no Dios, porque Dios siempre sigue estando. Hay una cosa que pone San Juan de la Cruz también en sus escritos, que a mí me hizo mucha gracia. Yo lo he compartido en varios retiros. Me acuerdo que en un retiro, bueno, primero les voy a contar la anécdota. O primero voy a ir a lo de San Juan. ¿San Juan qué dice? Dice que el alma, que tiene a Dios en su interior, es como un leño, un pedazo de madera que se pone al fuego. Entonces dice, es muy gráfico, porque dice, yo pongo la leña al fuego y la leña se empieza a calentar, ¿no? Entonces, al calentarse, lo primero que empieza es a salir los bichos que hay adentro. Entonces salen los bichos, salen las cucarachas, las hormigas, no sé, los bichos de la madera, todas las alimañas que hay adentro de la madera. ¿Vieron cómo es? Uno los pone y se empiezan a escapar, porque el fuego los empieza a quemar, entonces empiezan a escapar. Después de eso empieza a salir humo, y parece que se está ahumando toda la casa. Y después empieza a quemar y parece que se va a destruir. Pero el último paso, en este tronco que se puso al fuego, es que el tronco se ponga incandescente y parezca, por participación, el mismo fuego. Si bien no es el mismo fuego, pero por semejanza de participación, parece el mismo fuego. O hasta podríamos decir, es el mismo fuego, ¿no? Entonces, en este paralelismo, cuando nosotros, a través de la oración contemplativa, nos vamos adentrando hacia nuestro núcleo, ese núcleo es Dios que vive en nosotros, y es ese fuego que nos quema y que está ahí. Entonces, a medida que nos vamos acercando, se va produciendo todo este proceso de purificación, en donde primero salen los bichos, las cucarachas, todas las alimañas que están en esta capa intermedia, en esta capa oscura. Después va saliendo humo. Después va quedando la costra del fondo. Las costras del fondo son las raíces del pecado original, las tendencias negativas crónicas, que uno las puede ver.
Y después llega el límite con el núcleo, en donde empieza ya a transformarse el gusano en mariposa de Santa Teresa, ¿no? Y ya entramos en el límite entre la quinta y sexta morada. Bueno, cuando yo contaba esto en un retiro, me acuerdo que había un sacerdote amigo, muy amigo, querido mío, que después al día siguiente, le estaba haciendo el retiro, y al día siguiente vino y me dijo, soñé toda la noche con bichos, me decía, soñé toda la noche con bichos, ¿no? Y bueno, era porque le había calado tan profundo, ¿no es cierto? Esto es lo que llamamos proceso de redención. Esto es un proceso de redención, en donde vamos redimiendo las cosas que hay en esta capa oscura, en este tronco que se va quemando, esto se va adelgazando y vamos entrando cada vez en contacto más profundo con Dios. Esto es el camino de la oración contemplativa. Bueno, yo podría hablar, no sé, años de esto, pero vamos para finalizar. Lo que sí les quería, no sé, compartir un pensamiento. El domingo pasado fue la lectura de la vida y los sarmientos, ¿no? Y yo cuando escuchaba la misa, me llegó muy profundo, porque es el permanecer, ¿no? El permanecer. Y bueno, y la vida de Francisco Yalix fue eso. Fue la capacidad, la inteligencia, la bendición, la luz de Dios. Yo les dije al principio de esta charla que acá el protagonista no soy yo, no es Francisco, no son Santa Teresa ni son San Juan de la Cruz, sino que es Dios. Es la misericordia de Dios y el obrar de Dios. Y Francisco pudo juntar todo eso y disfrutar de la misericordia de Dios. Entonces, en este permanecer, en esta vida y los sarmientos, él permaneció fiel hasta el final de sus días. Si bien con todas estas innovaciones que él trajo a través de su camino de oración, muchas veces fue discutido, muchas veces fue dejado de lado, hasta por sus mismos compañeros de orden religiosa. Le costó mucho trabajo, muchas incomprensiones. Pero sin embargo, él, pudiendo decir, hasta acá llegué y me voy, él permaneció fiel. Permaneció fiel a Dios y fiel a la Iglesia Católica. Y yo creo que él puede decir a esta altura que ojalá me esté mirando, nos esté mirando. Yo creo que sí. Pudo decir antes de morir, igual que Santa Teresa, que también fue tan discutida en su época y tan a veces calumniada. Santa Teresa murió con la frase en sus labios, en fin, Señor, soy hija de la Iglesia. Como diciendo, tantas cosas pasaron y sin embargo, yo muero hija de la Iglesia. Y creo que con Francisco podemos decir lo mismo. Él ha sido un buen sarmiento de la vida y ha permanecido fiel a la Iglesia. Así que bueno, les doy las gracias, les doy muchas gracias a Hervé por haberme invitado, a Valeria, a las hermanas de Santa Teresa, que son mis hermanas, que no los contamos, pero yo soy exalumna de Santa Teresa, así que la verdad que para mí es como un gran honor poder estar con ustedes hoy. No sé si hay alguna pregunta. Te agradecemos, Valeria, esta presentación. Y bueno, vamos a dejar unos momentitos para ver si alguien quiere hacer alguna pregunta. Regina está compartiendo su pantalla, a ver si la puede quitar. Están dando las gracias en el chat por lo que nos has compartido, tu experiencia que ha conmovido. Agradecen. No sé si alguien tenga alguna pregunta que sea también, que toque la vida de Valeria. Muchas gracias, Valeria, con gran gusto escucharte.
Dicen que esto debería ser vaciado en comunidad en general. Te agradecen. Les encantó. Muchas gracias y Dios pague. Linda experiencia. Pues yo creo que no hay preguntas. Preguntan que si eres docente. Bendiciones, muchas gracias. Preguntan si eres docente. En realidad no hice la carrera docente, no la hice. Sí me gusta mucho charlar sobre las cosas que amo, y esto es así. Ahí hay Laura que levantaba la mano. Sí, perdón, no puedo escribir, por eso. Sí, Laura. Perdón. Nada, quería preguntarte, habías dicho que había 3 formas de estar en Jesús: presencia, esencia y potencia. Esto lo dijo Santa Teresa. Santa Teresa, sí. Santa Teresa. Y las 3 potencias de San Ignacio eran voluntad, entendimiento y memoria. Sí, sí. Perfecto. Algo también, solo un aporte, el Papa Francisco en sus audiencias de los miércoles está haciendo toda una catequesis sobre la oración. Está muy interesante porque en estas 2 o 3 últimas audiencias ha hablado de la oración contemplativa. Así que está muy interesante también poder escuchar ahí. Gracias, y muy hermosa la charla, hermosa. Aquí preguntan, déjame que se me corren rápidamente las que, ay, no sé cómo hacerle para que no se me corran, porque van escribiendo. ¿Cómo ir a ejercicios contigo? Bueno, para aquellos que quieran, todavía no los lanzamos, pero para fin de noviembre el Centro de Espiritualidad Santísima Trinidad me invitó a dar un retiro presencial, así que bueno, esto se va a estar lanzando dentro de poco. Yo puedo pasarte el flyer y se los pasás a aquellos que quieran. Y bueno, también había la posibilidad de hacer algo virtual, un ejercicio de contemplación virtuales, que también son un gran desafío para esta época, pero también están marchando muy bien, así que se pueden organizar. Lo que pasa es que, Valeria, te preguntan de México, entonces no saben. Bueno, entonces o voy para México o hacemos uno virtual. Yo creo que tendremos la oportunidad de invitarte para que puedas dar algo a través de la plataforma a toda la gente que quiera comprometerse con esta experiencia. ¿Te parece? Me parece bárbaro y realmente vale la pena. O sea, yo no sé cómo explicarlo, porque es un camino de acceso directo a Dios. Yo no les compartí mi camino personal porque no nos daba tiempo, y bueno, no lo he compartido, pero realmente es poder espiar en la intimidad de Dios. Por supuesto, hay tiempos que no son fáciles, las noches oscuras de San Juan están, cuando el pozo se seca de Santa Teresa está, pero Dios siempre da la gracia para seguir, porque el anhelo, es lo que yo les decía, el anhelo es irrefrenable, entonces es como que no importa lo que pase, querés seguir, es como algo que no se puede explicar con palabras por un lado, por otro lado no se puede parar, y por otro lado sí se puede contagiar. Así que bueno, yo se los quiero contagiar. Agradecen mucho, hermosa conocer las enseñanzas del Padre Jálix, te agradecen el ser maestro espiritual, pero aquí hay una pregunta. ¿Cómo perciben la vida de las comunidades parroquiales la apertura a este tipo de oración? Si se da o no o poco. Mira, mi experiencia es que se da mayormente en las órdenes religiosas. Pero no me refiero solamente a las órdenes religiosas de mujeres o monjas o religiosas en sí, sino en las órdenes religiosas también de hombres.
Tenemos una muy linda experiencia con los padres de Schoenstatt, por ejemplo. Excelente experiencia en distintas partes del mundo. Por supuesto tenemos experiencia con los jesuitas. Ahí yo lo que veo es que en este sentido las órdenes religiosas. Ahora, en clero secular tengo muy linda experiencia también, pero más que nada con sacerdotes que tienen una madurez espiritual que los lleva a crecer en el anhelo y a querer algo que vaya más allá de la meditación, porque sus propias oraciones personales como sacerdotes se van silenciando. Entonces, ellos ya buscan otra cosa. En lo que son comunidades parroquiales, hay un poco de todo. Yo, por ejemplo, acá donde vivo he tenido buena experiencia en algunas, otras son más cerradas, pero lo que yo voy es que son más caminos individuales, que después se siguen en comunidad, pero son más individuales no porque sean caminos individualistas, sino porque dependen de la madurez espiritual de la persona. Y no todos tenemos la misma madurez, o sea, no es ni mejor ni peor, o sea, yo no soy mejor que otra persona, ni otra persona, sino que son como estadios de evolución espiritual, que nos llevan a que la oración se vaya simplificando. Entonces, cuando ya, ¿se acuerdan que yo al principio les decía? Cuando ya la oración de meditación no nos llena como antes, cuando ya me quedo con una sola palabra, cuando ya me voy silenciando, cuando noto un cambio en mi interior, un crecimiento del anhelo, todas esas son como tips que a mí me van diciendo que yo busco otra cosa. Y entonces es muy personal. En una misma comunidad puedo tener una persona que está ya para la oración contemplativa y tiene todas estas características, y otra persona que no, que solamente le dan las oraciones vocales. Entonces una persona que solamente reza oraciones vocales posiblemente no entre todavía en oración contemplativa. Entonces, generalmente lo que hacemos es ofrecer los espacios y aquellos que se sienten llamados, no importa dónde sean, van. Los retiros de oración contemplativa son muy lindos porque son no solamente ecuménicos, nosotros tenemos gente que no son católicos, sino que simplemente buscan a Dios, así como un católico puede ir no sé, al budismo a dar algo o a hacer yoga o lo que fuera. Hay de otras religiones que vienen porque en el fondo Dios está dentro de todos, está en nuestro núcleo, no importa que seamos. Entonces, a lo que voy es que hay gente protestante, bueno, no importa eso, y aparte hay personas casadas, personas solteras, personas separadas, hay sacerdotes, hay religiosos, hay laicos consagrados, hay de todo. Y una cosa muy, muy linda de ver en estos ejercicios, en estos retiros, es que no importa que seamos, no importa que yo sea Valeria y sea casada y sea geóloga, y no importa que él sea sacerdote y sea una comunidad, no importa que ella sea soltera y no importa que ella sea separada o que sea monja, porque todos somos seres humanos y Dios está en nuestro núcleo. Entonces, la experiencia que vivimos es la misma para todos. Es como que nos sacamos la investidura de yo soy esto, yo soy aquello. Yo soy Valeria y estoy ahí porque lo busco a Dios y porque tengo un anhelo irrefrenable en mí que hace que nada me alcance, que yo quiero esa unión. Ahí voy. Hay algunas personas que levantaron su mano, pueden activar el micrófono para preguntar. Mira, hice esto, junté. Parece que no. Buenas noches desde Colombia. Saludos a todos, a todas. Gracias por esa conferencia tan interesante, tan maravillosa. Yo hice la pregunta de si era docente por la profundidad con que trató el tema y pensé que de pronto enseñaba en alguna universidad, pero ya aclaró que era de su propia experiencia
Quisiera saber si los retiros o las conferencias son teórico-prácticas y cómo es la convocatoria. Digamos, es que esta es mi primera aproximación a Educater, y quisiera saber si Valeria está vinculada con ustedes y es a través de ustedes las conferencias o los retiros. En fin, esa era mi inquietud. Mil gracias. Dios las bendiga. Bueno, realmente nosotros como equipo Educater le pedimos a Valeria esta conferencia haciendo un proceso para más adelante poder llevar a cabo unos talleres de oración. Ustedes pueden entrar a la página web que es educaterstj.com y ahí van a encontrar un correo y un teléfono al cual pueden escribir y nosotros podemos ponerlos en contacto con Valeria. Entonces es muy importante que nos vayan siguiendo y ahorita en el chat les podemos poner el número para los que son los que son extranjeros, porque ya estamos teniendo nuestra base de datos para mandarles cuando hemos subido a YouTube las conferencias o las placas publicitarias de nuestros demás talleres y encuentros y webinares. Entonces, si quieren apuntar por ahí, si tienen un papelito, para los que son extranjeros, el teléfono es 0054 911 59 13 17 53. Lo repito, 0054 911 59 13 17 53. Ese es todo el número para los que son extranjeros. Los de Argentina ya saben cómo sumarlo. Y mandando un WhatsApp los damos de alta para poderles enviar las promociones, cuándo serían talleres y demás. Esa sería como la respuesta que les podemos dar. Todo lo demás, Valeria, en el chat son agradecimientos, que les encantaría vivir los ejercicios contemplativos y pues bueno, ya te pondremos en contacto con la gente para que a ver si se hace algún grupo fuerte por este espacio, ¿sí? Dale, buenísimo. Yo acá la tengo a Scarly, que le estoy viendo que levanta la mano. Scarly, ¿puedes hablar? Sí. Bueno, primero, Valeria, agradecerte y feliz de verte nuevamente. Agradecerte estas palabras y este taller con tanta profundidad y que recibo una invitación tan importante de permanecer. Estamos viviendo tiempos tan turbulentos, de tanto dolor, de tanta preocupación, ahora de salud, sanitariamente, políticamente, socialmente. Entonces se hace difícil como acercarse tanto a la iglesia, estructura y edificio. Entonces este tipo de oración, aunque a mí me gusta mucho, creo que también es como bueno invitar a la gente, porque es como el espacio es propicio para que empecemos con algo así, una búsqueda interior mucho más importante. Porque lo que vemos desde afuera como que nos está pareciendo demasiado abrumador, y creo que las respuestas están en volcarnos no a buscar a Dios en la iglesia o hacia afuera, sino que los tiempos nos están invitando a entrar. Y uno lo hace de distintas formas, así que te agradezco mucho porque lo sentí todo esto como una invitación a permanecer. Así que gracias. Gracias, Scarly, a vos. Hola, buenas noches. Soy de México, la ciudad de Atlisco, Puebla, y estoy muy agradecida porque pues
es un llamado de Dios. Yo estoy completamente convencida de ello. Me gustaría seguir adelante aprendiendo sobre esto. Muchas gracias por su tema, que pues está explícito, y pues espero que tener la oportunidad de tener estos ejercicios. Muchas gracias. Gracias, Lili. Pues yo creo que ya no hay preguntas, Valeria. Nada más recordarles que la conferencia se queda grabada y dentro de unos días sale en el canal de YouTube que se llama Educater STJ. Y de una vez los invitamos a que se registren ahí, que se pongan suscriptos para que puedan recibir las notificaciones. Pues nada, Valeria, te agradecemos muchísimo tu participación. Sabemos con todo ese cariño que le tienes a Jalix que nos ha dejado un gran legado espiritual. Y es a través de la fotografía de él podemos detectar ese signo de la divinidad que lo habitaba. Y bueno, parece sencillo, pero estar presente con todos los sentidos no es tan fácil. Se necesita esos ejercicios, hacerlo de manera continua, sin cansancio, esperando solamente eso, que podamos intuir y dejar sentir al Dios que nos habita. Pues te agradecemos muchísimo todo este momento y gracias también a todos y a todas las que estuvieron aquí. Seguimos caminando juntos y ya saben, Educater tiene las puertas abiertas para cada uno de ustedes. Muchas gracias y buenas noches.